Buenas noches, iglesia. Se ven muy lindos desde acá y nosotros estamos muy contentos, por supuesto, de tener la oportunidad de poder hablar a sus corazones y esperamos de verdad que el Señor nos pueda respaldar en esta hora. Junto con mi esposo César somos los responsables del Ministerio de Parejas y como matrimonio estamos por cumplir 26 años de casados. 26 hermosos años, a ratos. Aquí en la iglesia vamos a cumplir 16 años como servidores y es de verdad una historia muy hermosa. Mi esposo también quiere saludarlos. Bueno, buenas noches a todos. Antes de empezar, yo quisiera ver la mano levantada de los hombres. ¿Acá hay hombres? ¿Dónde están? Oye, amén, eso, mano. Y igualmente, ¿cuántas mujeres tenemos en sala? ¿Nos podrían levantar la mano? Hay varias. Pero hay una pregunta bien importante. ¿Cuántos están casados acá en la sala? ¿Felizmente casados? Sigue las manos arriba. Ah, bien. Y ahora levanten la mano los que no se han casado. Los que están en oración. Bueno, muchas gracias. De verdad es importante para nosotros saber quiénes están también en la sala. ¿Cómo te pareció la alabanza? Hermoso ese tiempo de alabanza, lleno de energía, que nos invitaba realmente a conectarnos con el Señor. Y queremos recordar, la semana pasada tuvimos a nuestros hermanos que nos traían un hermoso tema, superando los conflictos. Muchos de nosotros fuimos realmente ministrados con la palabra y los testimonios de ellos. Recordábamos que somos diferentes, que como pareja venimos de contextos diferentes y eso muchas veces nos lleva a conflictos, pero gracias al Señor que por medio de su palabra Él nos saca adelante y nos da todos los días una solución. Hoy nosotros traemos un mensaje titulado Juntos y en armonía. Y en armonía. Y mi esposa lo quiso poner con un signo de pregunta. ¿Por qué? Por allá en Timoteo, 2 de Timoteo 3 dice, y en los últimos tiempos vendrán tiempos bien peligrosos. Sabemos que estamos en el último tiempo. Dice, el hombre será amador de sí mismo, vanaglorioso, intemperante, aborrecedor de lo bueno. Y esa es una característica que le da el global de la sociedad. ¿Sí? Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿estamos juntos? ¿Pero estamos en armonía? Y hoy queremos tocar ese tema. Los dos estamos juntos y en armonía. ¿Por qué, dice amor? la palabra que caminaran dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y a veces estar juntos es un desafío, pero es más desafío estar en armonía. Realmente ese es un desafío. Nosotros hoy queremos hacer una oración antes de comenzar con el desarrollo de nuestro tema. Bueno, entonces por favor se disponen, vamos a hacer una oración. A mí me encanta mucho el texto que está en Hechos 4:29, donde dice el Señor así: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras tú, Señor, extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Y yo creo que todos ustedes se reunieron aquí por el nombre de Jesús. Y hoy vamos a poner este espacio allí para que nuestro corazón se prepare y podamos recibir esto que dice el texto, para que se hagan mediante el nombre de Jesucristo sanidades, milagros y prodigios. No sé cuántos tienen peticiones hoy, pero yo creo que todos. Entonces, por favor, dispongan el corazón. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta oportunidad que nos das de estar aquí delante de tu pueblo. ¿De qué otra forma, Señor, podíamos agradecer tanto amor, sino sirviéndote a ti, Señor, y caminando, Padre, donde vayamos, siempre teniendo presente quién eres y que tu palabra es la que se tiene que manifestar? Señor, acá está el fruto de tu aflicción.
Señor, es una multitud grande, un pueblo grande. Hoy pedimos que nos des inteligencia y sabiduría para saber hablar a tu pueblo palabras de vida y palabras de vida eterna. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, para empezar, generalmente yo comienzo leyendo el texto bíblico y después vamos a hacer una pequeña introducción. Dice la palabra en Salmo 133. Los que tienen la Biblia lo buscarán y lo leemos juntos. Dice, mirad cuán bueno y agradable. Mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen perfume sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos conocían este salmo? Levanten la mano. De pronto muchos se lo saben de memoria. Y hoy el Señor nos toca con esta palabra para ponernos de acuerdo. Como decía mi esposa, caminarán juntos si no se ponen de acuerdo. Y es bien importante, antes de empezar, le preguntaba a mi esposa, ¿cómo te pareció la alabanza? Linda, ¿no? Yo no sé qué pasa allí, pero usted puede venir triste, sin fuerzas. Usted puede cruzar esa puerta sin ganas de estar aquí. Pero cuando el Señor usa a nuestros hermanos de acuerdo a sus dones, algo pasa allí. Muchas veces he escuchado, ¿cómo sería de rico que todas las personas llegaran a tiempo a la alabanza? Hay veces se nos complica, yo sé, el carro, los niños, la casa, puede pasar muchas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos armónicos. Cada uno está pensando una cosa diferente y a la final el tiempo no alcanza. Pero cuando llegamos a tiempo a la iglesia a recibir la bendición de la alabanza, de la música, del canto, de alabar con palabras a Dios, los únicos que ganamos somos nosotros, como pueblo. Porque en realidad nuestros hermanos están entrenando, están adorando desde hace muchas horas atrás. Esto es para nosotros. Y la primera palabra que yo quiero empezar a compartir con la iglesia es, a ver si nos ponemos en armonía y todos llegamos a tiempo. ¿Amén? Pero qué silencio. Una invitación muy cordial que seguro va a dar fruto. Amor, ¿cómo podemos empezar a tratar este salmo? Bueno, ¿cómo nos recomiendas? Este salmo es conocido como el Cántico de los Peregrinos. Resulta que el pueblo de Israel tenía que subir a Jerusalén para celebrar las fiestas de Pentecostés, Pascua y tabernáculos. Y este pueblo era de diferentes regiones, todos venían de diferentes contextos. Este pueblo caminaba meses para llegar a Jerusalén, pero resulta que ellos en ese camino tenían que hacer prueba de comunidad, de armonía, de unidad. Imagínense, todos venían con historias diferentes, pero en ese camino ellos sabían que adoraban al mismo Dios y por consiguiente tenían que dejar sus diferencias a un lado para poder llegar a la meta que era Jerusalén. Y Jerusalén, llamada la ciudad de paz, la fundada en paz. Y es lo mismo que nosotros hacemos también aquí. Nos reunimos y, como decía mi esposo, afuera quedan todos los afanes, queda todo el mal genio, las carreras, porque aquí llegamos a adorar al mismo Dios. Y es hermoso porque el Salmo 133 nos enseña o nos recuerda, es un salmo que muchos lo sabemos y no es largo el salmo, pero es importante saber por qué quedó escrito ahí la palabra armonía. La palabra armonía es, como decía al principio, un desafío. Nosotros lo pusimos en signo de pregunta porque realmente vivimos cada uno en diferentes ambientes. Algunos, como decía mi esposo, son casados y tenemos que aprender a vivir en armonía. Otros
con sus padres, otros en el trabajo. Todos tenemos mucho que aprender de esa palabra. Y dice el doctor James Dobson, la falta de armonía en la familia y en la sociedad es consecuencia del alejamiento de los principios bíblicos. ¿De qué? De los principios bíblicos. La falta de armonía en la familia es el alejamiento de los principios bíblicos. Subrayen en su corazón, por favor. Continúa, por favor. También dice, la falta de armonía en las relaciones proviene de heridas emocionales no sanadas. Y ese es un tema largo, extenso, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Y me gustaría ahí compartir un pequeño testimonio. Resulta que en este año el Señor ha permitido en mi vida que pase algo en mi piel. Y entonces me han salido unas cositas que duelen y duelen mucho. Me inflamaron la cara hace unas semanas atrás. Yo quería ser amable, yo quería cumplir la palabra de Dios, yo quería comportarme como habitualmente lo hacía. Pero muchas veces mi esposa me hablaba y no quería hablar. ¿Sabe por qué? Porque me dolía. Y muchas veces de pronto los hermanos se preocupan y les gustaría que yo hablara en ese momento, pero es un momento donde yo tenía dolor. Y yo le pregunté, ¿por qué pasan estas cosas, Señor? No entiendo. Y Él me habla a través de Isaías y me dice, porque el pueblo tiene una llaga y la única forma para que ellos sean transformados es sanando esa llaga. La solución está en Cristo. Amén. Amén. Y vamos a repasar un poco cuáles son las características de una persona que suele reflejar que no está en armonía. Entonces, en algunas de estas o en varias, yo me sentí identificada. Y espero que ustedes escuchen atentamente porque de repente, y se sienten identificados. Una de esas es conflictos constantes. La persona suele estar en desacuerdo con los demás, genera discusiones y tensiones. Otra es el orgullo y la terquedad. Entonces nos cuesta reconocer los errores. ¿Pasa por aquí? Pasa, ¿cierto? Y aceptar las opiniones diferentes. Tenemos también otra característica que es el egocentrismo y ella suele pasar como suavecito. El egocentrismo se enfoca solo en sus propios intereses sin considerar el bienestar de los demás. No considera los sentimientos ni las perspectivas de los demás. También negatividad y queja constante, y tengo que confesarles que esta me acompañó por muchos años. Era bien quejetas. Siempre ve el lado negativo de las cosas. Entonces, como que el lado negativo le daba sí el mayor porcentaje, perdiéndome de lo hermoso que hace el Señor con todos. Porque si bien es cierto, todos tenemos muchas cosas por mejorar, pero cuando aprendemos a ver con los lentes del Señor es diferente. Hay más tolerancia, hay más amor, hay más admiración. La única buena noticia es que eso solo pasaba por acá, pero allá no pasa. Otra característica está en la envidia y el resentimiento. Una persona que no puede estar en armonía generalmente no celebra los logros de los demás y guarda rencor fácilmente. Tiene un lenguaje destructivo, tiende a hablar con crítica, chismes, palabras hirientes. En general, tiene falta de perdón, guarda heridas del pasado y no es capaz de soltar el resentimiento. ¿Por qué? Porque tiene impaciencia, intolerancia, se irrita con facilidad y no sabe esperar ni comprender a los demás. En general, ¿qué hay? Un desorden emocional y espiritual. ¿Por qué? Porque no hay búsqueda continua del Señor. Amén. Entonces tenemos que ese comportamiento en el hogar se refleja con tensiones, discusiones, estamos todo el tiempo en el hogar como que tú llegas a la casa y no quisieras llegar. En el trabajo lo mismo, generas conflictos, se te dificulta trabajar en equipo, como que haces que el ambiente sea difícil. En la iglesia, pues nos resistimos a la unidad. También criticamos, como que, si viste, cantaba, pero no sé, como que hoy no me pude conectar, yo no sé ella qué tenía. ¿Y tú estarías dispuesto a venir a cantar? ¿Lo harías mejor que ella o que él?
Entonces, estamos como muy prontos a las sugerencias destructivas, pero no para edificar. Y en las amistades también ese comportamiento se refleja porque es difícil una amistad que no quiere y no busca la armonía. Entonces, los comentarios son difíciles, tiende a alejarse, a hacer como que tienes que buscarme a mí, ¿cierto? Como que reclamos, y todo esto va en malos entendidos. Entonces, es importante saber que la armonía es una palabra que quedó escrita en la palabra porque es de conquista diaria en todos los ámbitos donde nosotros estemos. Así que hoy preguntémonos, ¿cómo nos ven las personas de mi entorno? ¿Cómo me ven? ¿Me ven como una persona que edifica? ¿Me ven como una persona que qué rico que llegó esta persona? ¿Me ven como, hola, llegaste? La primera pregunta allí es, ¿cómo te sientes? ¿Tú sientes que recibes honra en casa o te sientes maltratado como esposo o como esposa? ¿Siente que hay tensión allí? Y como decía mi esposa, ¿y no da gusto de estar en casa? ¿Cómo, si eres padre, cómo sientes la relación con tus hijos? ¿Sientes ese desprecio, esa altanería? O si eres hijo, ¿cómo sientes a tus padres? ¿Cómo está la relación en sí en casa? ¿O cómo está la relación en el trabajo? Si nosotros seguimos con el Salmo 133, vamos a descubrir que la idea del Señor es que nosotros cambiemos eso que se llama carácter. Por eso, segunda de Timoteo decía, tienen que saber que el carácter del hombre de los últimos días es este. Y el Señor nos ha invitado a hacer morir esas cosas que impiden que fluya el Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con el Salmo 133 y hemos tomado algunas palabras para explicarlas. Unas palabras que están en el hebreo, vamos a descubrir qué significa cada una de esas palabras. Entonces tenemos la primera palabra que es mirad. Mirad, dice, es un llamado de atención como si el salmista quisiera destacar algo importante. Mirad. Y ahí es importante. El Salmo 133 te está diciendo, cuidado con el testimonio. Ojo cuando tú le hables a tu esposa, a tu esposo o aún a tus hijos. Hay veces la forma como nos dirigimos a los demás muestra de una vez en qué nivel estás. Y la palabra empieza con mirad. ¿Para qué? Para que se reconozca que es de importancia lo que los demás vean en nosotros. Amén. La siguiente palabra es bueno. No solo significa moralmente bueno, sino también beneficioso y placentero. Llega y dice, hey, es placentero que estemos juntos en armonía. Es rico. ¿Cuál es la siguiente? Delicioso. Implica una experiencia agradable y placentera, similar a algo hermoso y dulce. Imagínense, estos son traducciones que vienen del hebreo. O sea, es la intención que el Espíritu Santo dio para que se nos hablara. Mira que es deliciosa, implica una experiencia agradable. Entonces, bueno y delicioso como que se acercan, pero tiene que ver con algo hermoso y dulce. Es un momento muy, muy rico, muy edificante. Cuando nosotros compartimos como amigos, ¿qué es lo que queremos? Pasarla bien. Que tengamos experiencias que contar, pero si en medio de nuestra relación o del programa que tenemos empezamos con los conflictos, ya no se hace tan agradable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la siguiente palabra? La siguiente es habitar, que no solo es estar juntos físicamente, sino vivir en comunidad, como el Señor quiere que estemos, como estamos hoy, en comunidad, amándonos, poniéndonos de acuerdo, juntos. Dice Juan 17, para que sean perfectos en la unidad. O sea, que es algo que tenemos que trabajar.
La siguiente es juntos y dice una comunidad donde hay comunión real, comunión. Eso lo entendemos fácilmente. Y la palabra armonía. Armonía transmite la idea de unidad y paz entre los hermanos sin divisiones ni conflictos. Cuán hermoso y agradable es estar los hermanos juntos sin divisiones y conflicto. Y empieza una mano de imágenes dentro del Salmo para mostrar cómo se asemeja a eso, ¿sí? ¿Cómo se asemeja? Y la palabra final dice, porque allí es donde el Señor envía la bendición que tanto anhelas y la vida eterna que significa, según Juan 17:3, conocimiento de Dios. El pueblo se pierde por falta de conocimiento. El pueblo está sin entendimiento. Van como ovejas sin pastor, dice la Escritura. O sea que el conocimiento es una riqueza que viene producto de habitar juntos y en armonía. Entonces, amor, ¿qué te parece si vemos algunas imágenes que podemos estar allí? ¿Les gustaría ver algunas imágenes? Salmo 133 muestra dos personajes al interior. Uno, el que lo escribió. ¿Quién escribió el Salmo 133? No escucho. David, el rey David. Y en el Salmo 133 nos está mencionando a Aarón. Dice, es como el buen óleo que desciende desde la cabeza y corre por las barbas. Y yo quiero que enfoquen algo que es bien importante aquí. Esos dos personajes representan la base para conquistar la armonía. Y la base para conquistar la armonía se llama el perdón. ¿Y por qué yo digo que esas dos imágenes lo representan? Porque David y Aarón fueron dos seres humanos que se equivocaron tanto que tenía su equivocación precio de muerte. Y estos dos personajes fueron perdonados por el Señor, al punto que a David se le llama un hombre conforme al corazón del Señor. ¿Qué significa eso? Que David era uno de esos hombres que cuando entendía la palabra de Dios, la llevaba a su corazón y la ponía por obra. No significa que no se equivocó. Significa que cuando reconoce, cambia su actitud y pone a vivir la palabra dada por Dios. ¿Me puedes leer, amor, el Salmo 51 del 1 al 3? Dice, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Y acá David, por medio del Espíritu Santo, estaba entendiendo algo que está allí en Isaías. Dice, porque el hombre es llamado rebelde desde el nacimiento. Y eso es fácil, ustedes solo analicen los bebés, los niños, y usted entiende a qué se refiere. Pero acá David llega y dice, yo reconozco mis transgresiones. ¿Qué significa reconocer algo que transgredí? Como amigos, hay veces como amigos pasamos los límites y entramos en un territorio donde herimos a los demás. Como hijos, como padres puede pasar lo mismo. Como esposos. Como esposos. Sí. Muchas veces. Ese es el más seguido. Y cuando nosotros vemos que hemos pasado el límite y empezamos a transgredir, necesitamos el consejo de David. Porque solo contra ti he pecado. Yo reconozco mi transgresión, siempre tengo presente mi pecado, y la palabra clave allí es: tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Muchas veces cuando escuchamos a las personas que tienen diferentes problemas, ellos preguntan, ¿pero por qué? Si yo soy tan bueno.
Pero lo primero que hacemos es, vamos a rebobinar un poquito, vamos a ir hacia atrás un poco y vamos a ver qué pasó, ¿sí? ¿Te acuerdas? Si es un hombre, vamos a poner un caso inventado. Si es un hombre, ¿te acuerdas el día que golpeaste a tu esposa? Ah, sí, pero eso es algo simple, fue momento de que nos acaloramos y entonces la golpeamos. Y como consecuencia de ese acto, la esposa perdió la confianza y se cortó la comunicación. Vienen y entonces dicen, pero no entiendo por qué pasan las cosas. Y lo que nos está diciendo David en el Salmo es que lo que estamos enfrentando es muchas veces lo que sembramos en el pasado. Gálatas 5 del 6 al Gálatas 6 del 7 al 8. Entender que Dios no puede ser burlado, que todo lo que sembremos, eso es lo que recogemos. Con respecto al perdón, amor, antes de leer el segundo salmo, ¿tú tienes algo que contar de lo que nosotros hemos vivido? Del perdón tengo muchas. Tengo una lista extensa. Podríamos demorarnos. Solamente voy a decir una. Cuando recién nos casamos, nuestra hija nació y tenía 6 meses de nacida y mi esposo decidió irse a Australia a estudiar y yo quedé en Colombia. Y ese fue un argumento tan grande que me dañó tanto. Perdón. Y bueno, se me quiebra la voz también porque fue muy difícil. Y fue un argumento que estuvo con nosotros haciéndonos mucho daño por muchos años. Pero el Señor es bueno porque dice que nosotros debemos soportarnos unos a otros y perdonarnos si tenemos algo contra alguien. Entonces, el Señor viene a rescatarnos de esas cadenas tan fuertes que nosotros cargamos, que yo la cargué por mucho tiempo, por la ausencia de mi esposo mientras él iba a estudiar y yo era como una madre monoparental. Entonces, esa es una de la lista. Una de la lista. Ahora la pregunta es, por amor al Señor, ¿tienes una o varias que has tenido que pasar por alto para que vuelva la armonía en casa o en la relación con tus cercanos? Cuando tú eres capaz de perdonar, no solo te estás sanando, estás haciendo un acto de alabanza pública a Dios. Tenemos una mala comprensión del perdón. Vamos a tratar de llevarlo un poquito más allá. ¿Qué dice el Salmo 32, 1, 2? Dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Yo no sé si acá en la sala hay alguna persona que venga por primera vez, que sea la primera vez que conoce que Cristo murió por sus pecados, que Él siendo justo estuvo con los injustos y padeció como injusto para que usted y nosotros pudiéramos tener perdón y vida, para poder tener un nuevo comenzar. El Salmo 32 está hablando de un David que se equivocó. Y en ese Salmo 32 dice, hasta que callé, mis huesos envejecieron. Todo mi verdor se volvió sequedad. El perdón está bien relacionado con la falta de fuerza emocional y con que las cosas brillen. Hoy me gustaría tocar un poco más allá del perdón. ¿Qué sería el perdón, amor? El perdón no tiene nada que ver con minimizar la injusticia. Ojo con eso. El perdón no tiene nada que ver con minimizar la injusticia. La injusticia estuvo allí, te hicieron daño, te dolió, te están haciendo daño, te duele, pero el perdón siempre comienza mirando la cruz. Siempre comienza mirando la cruz, pero el perdón no solo
lo libera a usted, dice, sino con liberar el alma para que el poder de Dios se manifieste en justicia. Cuando tú perdonas, lo único que estás haciendo es liberar tu alma para que el poder de Dios se manifieste en justicia y tú puedas desarrollarte en paz mientras reconquistas y reconstruyes lo que se robó o se perdió. Amén. El perdón es la base para que la armonía vuelva. Eso no significa nada con el agresor. El agresor tiene otra situación que enfrentar. El perdón en este caso es un regalo para ustedes mismos. Amén. Estamos seguros que el pecado rompe ¿qué? La confianza. Dios siempre perdona, pero también corrige. Amén. El ofensor debe arrepentirse. Si vamos a 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que confiesen sus pecados al Señor porque Él es fiel y justo para perdonarlos de cualquier cosa. Hoy la pregunta es, en el caso de mi esposa que nos contó, yo cometí un error porque la abandoné. Fue un error que tenía que ver con egocentrismo. Estaba buscando mi propio bien, sin importar cuánto iba a sufrir ella, cuánto iba a sufrir mi hija. Ese error lo llevo a los pies de Cristo. Y lo primero que tengo que decir delante del Señor allí es, justo eres tú. Tengo un mal matrimonio porque yo mismo transgredí la confianza, el amor y el cariño de esta mujer. Yo sé que lo que vivo hoy no me gusta, pero yo sé que es justo porque tú me estás corrigiendo de mi mal comportamiento. Cuando yo hago eso, algo pasó en mi corazón y empezó a pasar en el corazón de mi esposa. Algo pasó que hizo que los dos empezáramos a acercarnos. Amén. Lo segundo que nosotros vemos allí, ¿qué es, Luz Adriana? Es la justicia. ¿Y cómo la podemos representar la justicia en el Salmo 133, cuando se habla del sacerdocio? La palabra nos dice que en ese tiempo Aarón era el que representaba el sumo sacerdocio, pero en este tiempo ustedes y nosotros tenemos a Jesucristo, que según la palabra dice que es un sacerdocio eterno porque viene bajo la orden de Melquisedec y su nombre es Rey de Paz, Rey de Justicia. Cuando nos muestra el Salmo 133 la imagen del sacerdocio, inmediatamente nos está llevando a nosotros a quién es nuestro sacerdote. Y nuestro sacerdote es Cristo. Dice Hebreos 7:25 que Él vive hoy para interceder por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la función del sacerdocio es de una persona apta, idónea para ofrecer sacrificios, ofrendas y oraciones por el pueblo. Cristo en la cruz lo ganó por nosotros. Y entonces la justicia la representamos allí. ¿Qué dice Salmo 15:1-3? ¿Cómo podemos mantenernos delante de esa presencia de Dios? Dice, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santa presencia? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su prójimo. Amén. La primera etapa es perdón delante de Dios y perdón para la persona que hemos agredido. Pero la segunda etapa tiene que ver con el Salmo 15. ¿Quién está en la presencia de Dios? Aquel cuya conducta es intachable, que practica la justicia, que dice la verdad en el corazón, y ojo con esta, que no calumnia con la lengua y que no hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias.
La segunda parte que nosotros podemos ver en el Salmo 133 es que viene un compromiso después de un perdón. Tú pides perdón, tú corriges tu comportamiento, tú ayudas a tu prójimo a corregir el comportamiento, pero después, como le dijo el Señor a Abraham, vive delante de mí y sé intachable. Intachable tiene que ver con cuídate de ti mismo y cuídate al prójimo también. Y es lindo porque encontrábamos un refrán por ahí que dice que las relaciones exitosas están conformadas por personas, por grandes perdonadores. Imagínense ustedes. ¿Lo repetimos? ¿Cómo dice, amor? Repítelo. Póngalo en el matrimonio. Un matrimonio exitoso está compuesto de dos grandes perdonadores que quieren practicar la justicia en casa. Amén. Levante la mano los que quieren practicar la justicia y ser grandes perdonadores. Amén. O sea que estamos ya cumpliendo el 50% del Salmo. Ya aprendimos que la primera etapa es el perdón, la segunda la justicia. Y ahora nos vamos con la tercera etapa. Cuando ya entendemos esto, lo único que tenemos que hacer es, a partir de la palabra de Dios, empezar a restaurar y a restituir la persona que hemos agraviado. Y esta es una parte clave. Para eso está la iglesia, hermanos. Todos los que ustedes ven trabajando acá, trabajamos para la edificación de cada uno de ustedes. Lo que nos interesa es que cada uno de ustedes crezca conforme a la palabra de Dios y vaya restituyendo, vaya reparando las cosas que se hicieron mal. Por eso el Señor los llama a cada uno de ustedes familias que van a bendecir familias. Y esa es la herencia de Abraham. Amén. Y es importante el versículo que está en Primera de Pedro que dice, revístanse de humildad en su trato mutuo. ¿Cómo podemos nosotros vivir en armonía? Si no aprendemos a hablar con humildad. El equipo pastoral es uno de los que porque pertenezco, hemos tenido que aprender las palabras de perdón, disculpe, creo que no me comporté bien. Tenemos que ser ejemplo de eso. Y nosotros en nuestras casas, en el trabajo, donde sea, las relaciones se construyen a través de la humildad. El trato que nosotros tenemos con la gente, miremos a los demás como si fueran más grandes que nosotros. Eso nos hace verdaderamente ganadores. El Señor dice en su palabra que Él resiste a los soberbios y esta carne, este cuerpo es demasiado soberbio. A nosotros lo que nos gusta es que nos agraden, que vengan hacia nosotros, que nos miren. Pero en cambio el Señor dice, agáchese, que su postura sea de respeto y de humildad. De nada nos sirve venir a la iglesia y escuchar tantas palabras y enseñanzas hermosas si el fundamento no está en Cristo. Y el Señor nos dio ejemplo en Cristo. Así que mi esposo se llenó de humildad para pedirme perdón por muchas cosas, igual yo. Porque como que cuando te piden perdón, como que hay algo que pasa por aquí, como que pues como que hace bien, ¿no? Voy a pensar si te perdono. Pero no, el Señor nos dice, revístase de humildad, revístase. Cuando nos pidan perdón, automáticamente pensemos en que yo también he fallado para que esta persona actuara así conmigo. Y esa es la manera, ¿se acuerda el testimonio de la llaga? Esa es la manera como se cura la llaga en el corazón. Acá no estamos hablando de minimizar la injusticia que hubo, porque obviamente van a haber consecuencias para las personas que transgreden muchas cosas. Para eso está también la ley y la policía. Acá estamos analizando cómo yo, aunque he vivido cosas en las cuales no he estado cómodo ni contento, puedo vivir en armonía y poder recibir la bendición que el Señor quiere. Y ese es nuestro cuarto y último punto. La palabra en Salmo 133 dice, cuán hermoso y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Da todo un campo de imágenes, al punto que dice,
es como el rocío que viene del monte de Hermón. Este monte es un monte alto que está en Israel y de allí viene la frescura a una tierra seca. Cuando el Señor está diciendo eso, me acuerdo automáticamente de Miqueas capítulo 5, verso 7, que dice que nosotros seremos como la lluvia que cae sobre la hierba, como la lluvia que cae en tierra seca. Para vivir en armonía tengo que comportarme como la lluvia para restaurar la sequedad que generó mi mal comportamiento. Dice la palabra, porque allí es donde envía bendición y vida eterna. Y yo tengo que terminar diciendo esos dos versículos. Tú lo sabes. ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3. Conocerte a ti, el único Dios verdadero. La bendición que el Señor le manda a una persona que trabaja por la armonía es conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando ustedes tienen conocimiento de la palabra de Dios llevado a la práctica, dice la palabra que serán exaltados por la misma palabra. Y me lleva y me conecta inmediatamente a Deuteronomio 28, donde dice: y acontecerá que si escuchares atentamente la palabra que le he dado y la pusieres por obra, entonces estas bendiciones los perseguirán y los alcanzarán. Cuán hermoso es ver a los hermanos juntos y en armonía, porque allí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Y les voy a dejar de tarea, lean Deuteronomio 28. Bendeciré a sus hijos, bendeciré el fruto de su trabajo, la obra de sus manos, bendeciré los bienes que ustedes tengan, abriré el buen tesoro, el cielo, para que caigan bendiciones sobre ustedes. Si por un camino salen los enemigos contra ustedes, por 7 caminos huirán de delante de ustedes, por cuanto ustedes han puesto al Señor Jesús, al Señor Jehová, como estandarte de su vida. ¿Cuántas bendiciones están obstaculizadas? Como yo un día estuve, donde puedo decir claramente que perdí 5 años de matrimonio porque alimentaba más mi ego, porque quería era educación, viajes, desconociendo que el Señor me había dado una mujer que según la Biblia dice que era la ayuda idónea mía para que yo conquiste mi propósito. Y yo lo único que hacía buscando el logro para mí era pisotearla a ella. Y eso generaba desunión, ruptura, no había armonía. Y decíamos: pero ¿por qué el dinero no rinde? ¿Pero por qué siempre hay tantos problemas? ¿Pero por qué no se venden los productos? ¿Pero por qué no salen las cosas? Hasta que entré en el secreto. Entramos. Así es. El Señor es bueno, hermanos, y Él nos permitió vivir muchas cosas. Y un día alguien nos invitó a una iglesia, empezamos a ir a la iglesia y empezamos a soportarnos en los líderes de esa iglesia. Y ellos fueron de mucha bendición para nosotros, porque nos enseñaron las bases de la humildad, del perdón, de recibir al Señor y obedecerle a Él, no a los líderes, a empezar a comprender la verdad de la Escritura. Todos estamos corriendo por bendiciones, todos amamos las bendiciones, pero tenemos que asimismo amar al Señor, a su enseñanza y a sus exigencias, porque hay condiciones de cambio que nos traen bendición. Entonces hoy estamos acá junto con mi esposo, agradecidos con el Señor, pero sobre todo dispuestos a seguir atentos a lo que Él nos enseña y nos diga que tenemos que cambiar, porque todavía tenemos muchas cosas por cambiar, por aprender de Él y por llevar a la práctica. El Señor es bueno y los queremos invitar a que no se pierdan hoy ese tiempo de oración que va a estar aquí también nuestros hermanos, como cada sábado. Hay oraciones respondidas,
Hay un tiempo donde el Señor se manifiesta. Cuando nosotros venimos a la iglesia, yo le decía a mi esposo hace muchos años, cuando yo voy a la iglesia me determino a ir por una bendición. Yo quiero esa bendición que hay en la iglesia cada vez que yo entro. Hermanos y hermanas, hay una bendición por conquistar. Amén. Yo quiero que nos pongamos de pie. Podríamos tomar mucho más tiempo hablando del Salmo 133, pero la idea no es llenarnos de información. La idea es que nos vayamos con puntos claros. Necesito que me perdone Dios. Necesito que me perdonen las personas a las cuales ofendo. Necesito perdonarme yo mismo. Y necesito perdonar al que me ofende. Porque de la armonía parte la bendición tan anhelada que estás esperando. Si tú eres un gestor de conflictos de malas maneras, es muy difícil que esto llegue. Y si llega, dice la palabra que esa traerá tristeza con ella, porque la bendición de Dios no añade tristeza. Amén. Hoy tú te tienes que determinar en que el perdón es la clave para liberar mi alma y el poder de Dios llegue y me lleve a otro nivel, pero que inmediatamente me recuerde que el justo fue por mi injusticia y yo me debo comportar de una manera justa, adecuada, correcta. Que cierre mi boca para no hablar mal de mi prójimo, porque esto nos hace mal. Que ustedes a partir de hoy se van a comprometer a ser como la lluvia donde lleguen. Que cuando lleguen a un lugar, la gente diga: háblanos del Señor, cuéntanos cómo lo han hecho. Y ustedes siempre dicen: por la gracia del Señor soy lo que soy, porque no ha sido por mi propia cuenta. Yo quiero bendición, tú quieres bendición. Antes de empezar la oración, recuerden que terminando el servicio vamos a tener café para que sigamos compartiendo. Y al final del servicio acá van a estar nuestros hermanos que dirigen la oración, que los van a acompañar a soportar lo que están viviendo y les van a dar palabra de sabiduría para que la puedan poner por obra. Ojo con eso, para que la puedan poner por obra, porque nada sirve llenarse de información si no la ponen en obra. Amén. Entonces, por favor, dispongan su corazón, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, porque tu misericordia está con nosotros siempre, Señor. Padre, acá está tu pueblo, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de los que están acá. A lo mejor hay una mujer que está siendo totalmente pisoteada por su esposo o por sus hijos, y tú la conoces y tú sabes, Señor, en qué estado está. Padre, no le permitas que tome malas decisiones, sino que se acuerde, Señor, que tú tienes un plan y un propósito con esta persona, Señor. A lo mejor, Señor, acá hay hombres que sienten que han sido fracasados, que no sienten que sean honrados, y hoy, Señor, necesitan ser reparados. Yo te ruego que los bendigas, Padre. Yo te ruego que esta palabra sea cayendo en cada corazón, Señor, como la lluvia que cae en tierra seca, y que seas tú sanando y que seas tú haciendo germinar todo aquello que no ha podido germinar, Padre. Hoy yo te ruego, Señor, que este pueblo salga con convicción que lo que nos conviene es la armonía, que lo que nos conviene es hacer morir esas obras de la carne, que lo que nos conviene es llevar la justicia donde quiera que vayamos. Padre, que aprendamos a ser buenos trabajadores, que respetemos a nuestros jefes aunque muchas veces nos traten con dureza, Padre. Que seamos fieles, sinceros, honestos, Padre. Yo te ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús que seas tú dando la sanidad que necesita este pueblo. Señor,
A ti te corresponden los milagros y los prodigios. Solo tú puedes, Padre Celestial, bendecir a tu pueblo conforme a tu voluntad. Hoy reconocemos que para ti no hay nada imposible, que tenemos un Dios vivo que quiere que las bendiciones nos alcancen, pero también quiere llenarnos de tu conocimiento. Padre, que seamos buenos gestores de tu conocimiento, para que muchos te conozcan, para que muchos lleguen a ti y así podamos cumplir la misión de bendecir las familias de la tierra.